私は実戒純潔のデリエル。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, Akasupa de nuevo con otro video. Y bien, estamos una vez más en la bestia demoníaca Ratatosk. Y esta vez vamos a utilizar a la nueva Valenti MK2, que sí que me ha salido, por suerte ha salido barata. Así que dentro de lo que cabe está muy bien. Y vamos a utilizarla con el equipo que mucha gente considera que es el mejor, al menos en lo que se ha probado. Yo tengo cierta discrepancia una vez que lo he terminado. Lo que sí debo decir es que no he tenido que reiniciar casi nada. Literalmente solo reinicié en el piso 2 para sacar la pasiva que quería en la fase 1. Pero de ahí fue todo derecho. No tuve que ni reiniciar por calcular algún daño. Menos en la fase 3 del piso 3, que ustedes saben que es problemático. No tuve ningún problema. Creo que sí tuve que hacer un reinicio porque me faltó una carta en la fase 2 del piso 3. Pero me ha costado muchísimo menos que el equipo con King Gominola y Merlin Ragnarok. Así que bueno, el equipo en cuestión, creo que muchos ya lo saben, va a ser el de Meliodas, Rey Demonio, Gloxinia LR, Valenti y Elizabeth LR. No voy a detener de nuevo en Meliodas y Elizabeth porque eso ya lo habíamos hablado en su momento. Si quieren le dejo por acá arriba el video donde hice la introducción de ellos dos, o al menos su utilidad en este equipo. La cuestión es que vamos a llevar a Gloxinia, que nos aporta cosillas, más que nada su debufo que mete hemorragia, obviamente lo hace a objetivo único, lo cual está muy bien, nos sirve, porque en algunas fases capaz que no se puede usar mucha área, entonces está muy bien. Lo único que pasa con este equipo es que todos los ataques son a distancia, y ustedes saben que hay ciertos puntos donde necesitamos ataques a objetivo único, pero bueno, no importa, se puede pasar de todas formas. Su pasiva, que es otra cosilla importante, aumenta las estadísticas defensivas de los aliados por cada aliado que sobreviva. Y aumenta las estadísticas ofensivas de los aliados por cada aliado que esté muerto. Entonces está bien porque, por ejemplo, gracias a la pasiva arrancamos con un 40% de estadísticas defensivas extra. Obviamente, más defensa, más resistencia crítica, más defensa crítica, que son las estadísticas que quizás nos interesan más en este tipo de bestias, donde generalmente Ratatosk mete críticos. Y también hay que agregar que los enemigos con hemorragias ven reducida su probabilidad crítica en un 30% y su daño crítico en un 40%. Es cierto que Ratatosk por lo general se quita las desventajas, pero a veces cuando tiene más de una, y no es que se las quite inmediatamente, puede ser útil esa pasiva. Pero es muy extraño, es muy situacional esa parte de la pasiva. La que nos importa es la parte defensiva y ofensiva. Sobre todo la ofensiva al final. Van a ver que eso nos va a ayudar un poquito al final de la run. No tanto al principio porque es raro que muera alguien, pero es mucho más probable que en la fase 3 y sobre todo es mucho más probable que en la fase 3 del piso 3, eso quise decir, muera alguien. Obviamente en piso 1 y piso 2 no deberían tener problemas con este equipo. La Arlequia no nos interesa, realmente es puro PvP y encima paradas. Y en el caso de Valenti, que al final es la figurita estrella, creo que muchos ya saben lo que hace, pero vamos a repasar un poquito. Básicamente, en la batalla de bestia demoníaca, elimina una desventaja de los aliados y aumentan las estadísticas ofensivas de dichos aliados en un 8% hasta un máximo de 40% siempre que ella utilice una habilidad o inflinja daño a un enemigo. Esto quiere decir, por ejemplo, que no es necesario que le hagamos daño directamente a Ratatosk, si es que por ejemplo se oculta o algo. Podemos atacar y de todas formas contaría para la pasiva, en realidad, para que se acumule y se estaque dicha pasiva. Si el héroe utiliza un ataque de objetivo múltiple y causa daño, eso sí, ahí lo especifica que cause daño, los enemigos alcanzados sufrirán envenenamiento durante 2 turnos. Es decir, tenemos que hacerle daño a Ratatosk con el área o bien con la ultimate para que cuente ese envenenamiento. Además, si todos los aliados son de razas distintas, sus estadísticas de vida aumentan en un 20%. Obviamente el equipo está hecho de esa forma, así que tenemos un aumento del 20% de estadísticas de vida, por lo que quiere decir que tenemos cierto robo de vida, cierta capacidad de curación más que la que teníamos con el equipo de Merlin y de King. La reliquia realmente no es tan práctico. O sea, si un enemigo atesta un golpe crítico a un aliado, el ataque le aumenta un 8%.
realmente no es que Valenti vaya a pegar, así que tener o no la reliquia da un poco igual. Soy sincero, Valenti no es ofensiva, de hecho la estamos llevando con vía defensa, así que tampoco importa. La Ultimate sí está buena más que nada para el aguante de Valenti, porque reduce un 50% el daño recibido durante 3 turnos. Aunque obviamente Ratatosk se las ingenia para quitar ventajas en ciertos puntos de la partida. Con la Ultimate más que nada, ya sea que sea en single target, ya sea que sea en área, suele quitarlas. Entonces nos sirve de forma situacional también la Ultimate. Por eso es que no es necesario tenerla dropeada para poder pasarse los 3 pisos. Bien, en términos de equipamiento, Valenti y Gloxinia van a ir ambos con vía defensa. Literalmente no tienen nada extraño, simplemente es vía defensa. Si ustedes le quieren poner alguna cosilla diferente, porque les pega crítico o lo que sea, les recomiendo más resistencia crítica que defensa crítica. Pero depende mucho de la cuenta. Si ven que la resistencia crítica en realidad sería el parámetro para evitar que les meta crítico. Si aún así ven que les mete críticos, cambien la resistencia crítica por la defensa crítica, que en ese caso lo que va a ayudar es a mitigar el daño que les hace un crítico, sabiendo que se los va a meter de todas formas. Meliodas va con ataque y daño crítico, y en el caso de Elizabeth va a ir vida defensa, y en este caso le he puesto el orbecillo con tasa de recuperación. Sin más, fíjense que los equipamientos no tienen nada extraño, no tienen nada raro. Es cierto, quizás, como digo, una cuenta más baja, sin quinta constelación o millones de box un poquito más abajo, va a necesitar tener un equipamiento adicional. Así que probablemente en ese caso lo mejor es que ustedes evalúen si necesitan más, o bien resistencia crítica o bien defensa crítica. Eso va a conveniencia de cada uno. Lo recomendable, o por lo general lo que se utiliza, es resistencia crítica en la parte del medio con sus estadísticas de resistencia crítica. En cuanto a artefactos, vamos a ir con el set del ciervo, sin más. Alternativas está creo que si no me equivoco es el artefacto de... Está por aquí. Epa, ahí está. Este artefacto de aumento de estadísticas defensivas que les puede venir bien. Y si no, realmente no hay mucha cosa. Quizás pueden poner uno, creo que estaba el de aumento de resistencia, que tampoco es la gran cosa. O bien pueden incluso poner el de April Fools, al menos, y con eso aumentan un poco sus estadísticas poniendo 2 cartas que tengan buen CC. La verdad, digo yo que, a ver, antes de empezar con la run les quiero decir que si ya se pasan piso 3 con King y Merlin, está muy bien, no hace falta que tienen por Valenti, pero es cierto que se nota mucho la diferencia de tenerla a Valenti en el equipo por el sustain que da, particularmente. Pero ¿cuál es la contra con el equipo en cuestión? No tenemos forma de rushear la pasiva de Meliodas a menos que sea por el propio Meliodas. Por eso es que si ustedes quieren ir un poquito más o menos defensivo, por decirlo así, quieren ser un poco más arriesgados, no lleven a Gloxinia y pongan al King Gominola. Se puede pasar también con el King Gominola a los 3 pisos, porque ya se ha hecho. Y en ese caso tendrían 2 personajes para la pasiva del Meli, y lo cual haría que Meliodas pueda rankear más rápido sus cartas y tener más rápido la parte de toda la creación de su pasiva. Así que eso ya queda cuestión de cada uno. Seguramente en directo estaré probando con el King para ver qué tal funciona, ¿no? Así que bien, hecha la introducción, y disculpen que sea larga, pero bueno, quería explayarme lo suficiente para después no tener que de vuelta explicar todo en otro video. Vamos con la partida. Muy bien, empezamos entonces con este Ratatosk, este piso 1. Y la mecánica, al menos acá no ha cambiado nada. Simplemente es mover a la ardilla por todos los troncos, siempre y cuando la querramos mantener viva, porque obviamente acá en términos de daño no hay restricciones. Podemos ir cuando querramos full contra la ardilla, pero siempre lo importante es mantenerla en movimiento, porque lo contrario nos va a sellar ataques y ultimates. Simplemente tengan un poco de cuidado a la hora de gastar las cartas. Recuerden que al igual que lo hacíamos en la run con Merlin y King, vamos a priorizar el conservar cartas de Elizabeth, más que nada para que en la siguiente fase, si tenemos algún problema con la acumulación de buffos que tenga Ratatosk, se lo podamos quitar con dicha carta en sí. Fuera de eso, literal es más o menos lo mismo. Vamos a ir full daño ahora. No hay ninguna inmortalidad ni nada en este primer piso. La verdad que se hace muy pero que muy sencillo.
En términos de aguante, la verdad que el equipo rinde bastante bien. No conviene tanto tirarlo hacia la derecha, es lo único que diría de esta run en sí. Porque recuerden que la derecha tiene más daño. Si justo tiene ultimate y lo ponen a la derecha, probablemente pueda one-shotearles a algún personaje. Si es que, no sé, pega crítico o bien mete su buen castañazo. Así que tengan un poquito cuidado con eso. Como decía también en la introducción, acá se nota mucho el hecho de que no podemos rushear la pasiva de Meliodas como si lo hacíamos con el equipo de casi pecados, salvo por Elizabeth. Entonces puede ser que un poco más tardado que lo que hacíamos con el equipo anterior. Pero es un poco más tardado, pero es más seguro, diría yo, que el equipo anterior. Bien, fase 2. Acá cosas positivas. Al ser la conmoción un ataque de objetivo único, vamos a tener chance de poder usarla sin problemas y no tenemos necesidad de gastar ahora, por ejemplo, el quita bufos de Elizabeth. ¿Por qué? Porque como lo único que ha metido ventajas ha sido el área de Meliodas, podemos aguantar un turnito más. Eso sí, obviamente en el siguiente turno conviene ya limpiar con él. Y recuerden que tirar una ultimate en área o una carta en área, en este caso si estamos en la izquierda o en la derecha, solamente va a agregar un bufo y no dos como lo haría en el medio. Acabamos con Meli. Casi que lo mato, literalmente faltó un pelín, ahí fue error de cálculo, en realidad me hubiese gustado rematarlo ahí mismo, pero no importa, no importa. Lo que sí necesitamos es alguna carta, ya sea de de Valenti, perdón la costumbre, si es que digo Merlin a veces, o de Gloxinia para que Ratatosk pueda moverse en el primer turno. ¿Qué convendría más de acá? Realmente yo diría que lo que más conviene sería empezar con la hemorragia de Gloxinia y luego ir con la conmoción de Valenti. Porque como mencioné anteriormente, Valenti lo que tiene es una carta a distancia y Gloxinia también. Entonces, si recuerdan, el tronco izquierdo lo que hace es evitar ataques a distancia y el tronco derecho lo que hace es evitar ataques a cuerpo a cuerpo, digamos. Entonces, ¿qué nos conviene? Llevarlo a la derecha, usar en la derecha el ataque de Valenti, mejor dicho, el bufo de Valenti, y luego que está ahí, llevarlo para el medio. En este caso, Valenti tiene dos ataques a distancia y la ultimate. Entonces, no podríamos utilizar el área de Valenti para llevarlo al medio, pero lo que sí podemos hacer es utilizar su ultimate. Y como se habrán dado cuenta, estoy rusheando la ultimate de Valenti para poder depositar la ardilla en el medio de nuevo. Esto es importante siempre, gente, tengan a mano la ultimate de Valenti, porque recuerden que ya sea que con su carta en área, con su ataque en área o con su ultimate va a aplicar lo que es el tema del envenenamiento. Y acá las ultimates recuerden que en términos de evasión y eso no se rigen, es decir, ustedes pueden utilizar la ultimate y no va a evitarla por más que sea a distancia, ¿sí? Y acá fíjense la cuante que tiene el equipo, ¿no? Llegamos a un punto donde a la Liz le hacen paciencia y la verdad que el daño es mínimo. Para mí que es la fase donde más se nota el cambio, donde podemos sin querer aguantar y no hay ningún problema. Recuerden, gente, que si ustedes no están seguros de que van a rematar, utilicen una carta para mover a la ardilla en todo caso. Porque a veces puede pasar de que se confían y dicen, bueno, lo mato, y capaz que no. Y si no lo mueven, recuerden que les va a bloquear los ataques y las ultimate como lo haría en la primera fase. Yo, por ejemplo, acá tiré la conmoción por si acaso. Quizás si hubiese tirado todo de una, ya me hubiese quitado encima a Ratatosk. Pero bueno, cosas que pasan, tampoco es tanto problema. Y bueno, en términos de daño, ya digo, vamos a aguantar de daño recibido, quiero decir. Vamos a sostener muy bien la run. Y en términos de daño propio tampoco que falte mucho. Ya digo que acá la mayor desventaja respecto al equipo anterior es la pasiva del Meliodas. Pero fíjense que fase 1, piso 1 no tiene ningún tipo de problema en pasárselo. La verdad pero que muy sencillo y muy rapidito, por cierto. Muy bien, vamos entonces a lo que sería el segundo piso, ese piso 2, que bueno, lo importante acá al principio de todo es reiniciar hasta que salga esa pasiva que vieron al principio, la pasiva de aumento de estadísticas básicas, ya que la otra es cierto que tampoco es que vaya a molestar mucho, porque al final es un aumento de ataque. Sí, Ratatosk no sufre daño, pero va a haber momentos donde quizás no tengamos que hacerle daño en sí. Recuerden que para quitar las inmortalidades, en este caso,
tiene que permanecer en el medio. Si no le tiramos ninguna desventaja, cosa que fíjense, no he tirado ninguna, Ratatosk se va a mantener en el medio. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque, como digo, e insisto, la diferencia de no tener capacidad de rushear la pasiva de Meliodas hace que no podamos aplicar las semillas de fin como corresponde a los troncos. Entonces perdemos daño. Y como perdemos daño, no vamos a poder quitarnos a los troncos de encima como lo hacíamos en la run de Merlin. Entonces simplemente tenemos que aguantar un poco y ya después de ahí hacer el daño suficiente. De paso nos sirve guardarnos los dots. En algún punto los podríamos llegar a necesitar. Bien, va atacando, perfecto. Recuerden que no tienen que limpiar por si acaso, no deben quitarse las desventajas. O mejor dicho, pueden quitarse las desventajas, pero tienen que conservar al menos una. En este caso Valenti viene muy bien, porque si ustedes atacan con Valenti quitan una desventaja. No se quitan todas, solamente quitan una. Pero la carta de Elizabeth no la pueden utilizar, lo que es el tema del bufo, porque ahí lo que pasaría es que al inicio del turno de la ardilla les aplicaría desventajas grises que no se pueden quitar. O mejor dicho, solo pueden perder una cuando se pasa de fase. Entonces es importante que no la utilicen a menos de estar seguros que van a fasear, como es este caso, por ejemplo, que sí la utilizo, pero como yo sé que voy a fasear con el melee, no hay ningún tipo de problema. Muy bien, fase 2, más de lo mismo. Acá recuerden que tenemos cierta libertad al principio para quemar cartas, ya que, como recordarán, Ratatosk se esconde y sale en un lugar de forma aleatoria. Lo que sí es importante, gente, es que tengan cartas de envenenamiento. En este caso yo gasté las de Valenti, pero ¿por qué gasté las de Valenti si son las que aplican el envenenamiento? Porque tengo la Ultimate. La Ultimate en este caso sí cuenta, entonces voy a aprovechar y hacer eso. Voy a directamente atacar con Valenti, con la Ultimate, cuando la ardilla salga y si es que está en otro lado que no sea el medio, ¿no? Muy bien. Y vean ahí que sale a la izquierda, entonces voy a ir con Valenti y ataco. Una cosita que hay que tener cuidado es que la Ultimate de Valenti y otras cartas en cuestión que tenemos a mano de ataques son en área. Entonces, por ejemplo, nosotros necesitamos destruir el tronco derecho, pero hay que tener cuidado de no destruir el tronco del medio, porque si no, no podría volver ahí. Acá fíjense que voy full por el tronco derecho, y lo que implica esto es que si ustedes, por ejemplo, utilizan una carta para mandarlo a la derecha, como puede ser la hemorragia, va a ir al medio. Entonces está muy bien. Lo mismo ocurriría en el sentido contrario. Si por ejemplo ustedes destruyen el tronco izquierdo y la ardilla está en el tronco derecho y quieren mandarla al medio, simplemente con tener una conmoción va a ser suficiente. En teoría no debería haber ningún tipo de problema con ello. Acá con la pura área de Eli quitamos lo que es el tema de la inmortalidad, y en este momento debería esconderse. Y nos da, como digo, margen. ¿Por qué nos da margen? Nos da margen de dos turnos. Un turno es en el que se esconde y otro turno es cuando sale, porque no utiliza ninguna habilidad. Lo único que nos hace es aplicarnos o bien oxidación, o en otro punto de la partida lo que nos hace es poner un aumento de estadísticas. Tengo entendido que en la fase 3 del piso 3, no sé si era fase 3 del piso 3 o fase 3 del piso 2, es que se esconde y cuando sale pone el aumento de estadísticas. Creo que es en esta fase que viene ahora. De hecho lo van a ver en la run, o al menos lo recuerdo yo así. Más que nada para que tengan en mente eso, que tienen como cierto margen acá. Puede estar lo que quieran. La verdad que el equipo, como ya es tanque, aguanta muy bien. Entonces ustedes manejen el tiempo que quieran esperar acá. Recuerden también que necesitamos cartas poderosas de Meliodas para la fase siguiente, de forma tal de destruir lo que serían los troncos que acompañan al Ratatosk casi al inicio de la run. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, lo más probable es que empiece a pegar bastante fuerte, porque él adquiere estadísticas ofensivas por cada, no sé si era daño. La cuestión es que hacen más daño en sí, solo porque los troncos estén vivos. Entonces, como mandamiento diría yo que al menos la Ultimate de Melee y un área lo tengan a mano en sí, pero no es tan estricto. Lo que sí les recomiendo es, en la medida de lo posible, no utilizar bufo, digo desventaja, perdón. Acá por suerte me alcanzó tirando esto, porque recuerden también que los troncos tienen capeo de daño. Así que necesitan al menos 2 ataques o 3 ataques fuertes del melee y una ultimate random, o incluso el área de Elizabeth podría haber servido sin problema. Fíjense que nos hace un buen daño, pero tenemos margen porque
tenemos cartas de Elizabeth. Entonces podemos curarnos con eso sin ningún drama. ¿Cuál es la cuestión acá con la rata? Recuerden que... Con la rilla, perdón. Recuerden que aplica un revivir si es que le quitamos más de un 30%. Pero también tiene un capeo de daño que es de un 33% de vida máxima. Entonces está como complicado. Hay que medir justito para dejarlo por debajo de ese 33% y poder one-shotearlo. Y así evitar que reviva. La mayoría de las veces, por no decir 9 de cada 10 veces, lo que le va a pasar es lo mismo que voy a hacer yo ahora. Que en ese intento por regular el daño me terminó pasando y revive. O sea, se le llena la barra de vida al máximo. Y bien termina esa parte de la bestia. Pero ya digo, observen el buen aguante que hemos tenido. Generalmente a mí lo que me pasaba con Merlin es que no aguantaba 2 ataques de punto débil en área. Entonces tenía que sí o sí renegar un poco con eso y a ver qué hago y qué no hago. Acá por ejemplo fíjense, le pegué con Gloxinia y me pasé, pero no importa. Bajo poco la vida de nuevo con Meliodas y observen que se ha ocultado otra vez. Esto puede ocurrir de forma aleatoria. Realmente desconozco si hay un patrón para hacer que se esconda. Si alguien lo sabe díganme en los comentarios, pero tengo entendido que no. Y vieron que cuando salió nos aplicó un aumento de estadísticas totales, lo cual al final de cuentas es provecho para nosotros, puesto que eso viene como seda, ¿no? Literalmente necesitamos ese aumento de estadísticas para poder aguantar un poquito más. Que ya digo, no es estrictamente necesario. ¿Cuál sería el único problema acá? Que nos meta doble desventaja, es decir, nos meta la desventaja de intoxicación alimentaria y por ejemplo que le caiga a Elizabeth eso y no poder limpiárselo por alguna razón. En este caso por suerte no fue así que podemos curar con Elizabeth, atacar con Gloxinia y fasear con Meliodas. Muy bien, ahí pasamos entonces full vida a este piso 2 y se viene quizás lo más complicado, lo más pesado, que es el bendito piso 3. Y en realidad lo más pesado en sí es su lentitud en la fase 1, su increíble pseudo rapidez en la fase 2 y en la fase 3 es rezar por todo el RNG. Acá recuerden que el orden de las cartas sí afecta, o al menos en lo que yo he probado. Así que primero tiro la conmoción de Valenti, luego la hemorragia de Gloxinia y por último el envenenamiento de Valenti, para que de esa forma vaya al tronco de la derecha. ¿Cuál es la diferencia con la run, de nuevo, de King y Merlin? Que no vamos a poder one-shotear directamente lo que sería el tronco de la izquierda, como recordarán. En ese caso podía cargar de nuevo lo que sería la pasiva del Meliodas y de esa forma ir full contra ese tronco. Acá lo que va a ocurrir es que si no nos quitamos encima los troncos como tal, él cada 2 turnos va a ir a un tronco aleatorio. Y eso es lo que va a terminar ocurriendo. ¿Y qué pasa si eso ocurre? Bueno, básicamente es el hecho de que no se va a poner la reducción de desventajas, esos bufos grises que se pone ahora. Y eso generaría un problema. ¿Por qué? Porque no podríamos hacerle tanto daño, etc. Y acá tuve suerte de que no fue al tronco del medio. Por eso es que no sé honestamente cómo funciona en ese punto. Si es que como rompí el tronco que tenía una desventaja no fue a ese tronco. A lo mejor creo que es eso, que si el tronco tiene desventajas irá a ese tronco en cuestión. Pero bueno, una vez que quitamos de encima los troncos del lugar, podemos acá simplemente esperar y buscar cartas. Recomendaría mucho que, al igual que los intentos que he hecho otras veces, tengan presente, o al menos a mano, la ultimate de Elizabeth, la ultimate de Meliodas y las 3 cartas de desventajas, es decir, la hemorragia de Gloxinia y la corrosión y envenenamiento de Valenti. Acá me va a ocurrir algo que no debería haber hecho, que es el tema de quedarme sin ultimate de Meliodas para la siguiente fase. ¿Por qué? Necesitamos en primer turno de esa fase 2 entrar y cambiarlo de posición a la izquierda. Y en el siguiente turno utilizar ultimate de Meliodas para borrar a los 2 brazos restantes. ¿Qué es lo que sucedió? Básicamente no me dio el daño porque no tenía la ultimate del Meliodas. De haberla tenido podría haber sido mucho más sencillo. Pero bueno, tengan un poco de cuidado con eso. Siempre prioricen las cartas. Como digo, necesitamos ultimate de Meliodas y de Elizabeth y cartas de Gloxinia y de Valenti. Acá fíjense que seguimos con esto de fondo, va bajándose paulatinamente las estadísticas
Hasta que en un punto no va a poder aguantar y quizás lo soplamos y cae. Eso sí, siempre es como un ciclo, ¿no? Ahora, por ejemplo, voy a tirar Ultimate de Meliodas, si no me equivoco. Luego Ultimate de Elizabeth. Y acá nada más. De hecho, podría haber juntado cartas de Valenti para hacer más espacio. No sé por qué no hice eso. Quizás porque dije, bueno, me las quedo para el final y tal. Pero realmente no son necesarias. O sea, de momento no son necesarias. Acá ya casi ni nos hace daño, nos hace paciencia, de hecho. Y bueno, en realidad ustedes pueden decidir si fasear o no en este punto de la run. Acá yo, como digo, cometí el error pensando de que Valenti no iba a hacer tanto daño, de que no había necesidad de... O por lo menos que iba a aguantar un poquito más para terminar de rushear la ultimate del melee. Pero bueno, en este caso lo que dije, bueno, vamos a arriesgarnos. Vamos a llevarlo a la izquierda. Recuerden que es conmoción, luego es envenenamiento y por último es hemorragia. Y de esa forma va hacia la izquierda. Y bien, lo que va a pasar es que vamos a tener la chance de rankear la carta de melee, porque recordarán que en este punto todos los ataques de la rata son, o de la ardilla, son desventajas. Entonces sí o sí nos va a meter eso. Acá voy a limpiar con Elizabeth. Creo que limpio con Elizabeth, porque si no, vamos al muere. Si no mete esas 3 desventajas teniendo 2, recuerden que al acumular 5 desventajas, vamos a tener una desventaja en gris. Acá por suerte no se ha pasado. Para mí la teoría es esa. Si uno de los otros 2 troncos presenta alguna desventaja, va a ir a ese tronco. En este caso con la ruina de Gloxinia nos podemos quitar de encima eso. Y ahora directamente queda esperar a que el mismo Ratatosk se haga daño. Recuerden que cuando eliminamos los 2 troncos, él empieza a ganar lo que sería la propia intoxicación alimenticia cada vez que entra a la cueva. Fíjense que ganó un debufillo gris. Acá nos va a atacar. Y bien, se pone la postura. Otra cosa que es problemática con el equipo que estamos llevando: no tenemos una chance directa de quitar las posturas. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar constantemente el tema de las semillas del fin. ¿Qué pasaba con King y Merlin? Que cada vez que atacábamos se iba llenando eso. Entonces Meliodas con un ataque muy simple, incluso con una single de bronce, podría quitarlo. Que de hecho lo podría hacer también, sí. Pero acá, por ejemplo, solo tenemos aplicado una semilla del fin. Si queremos quitar rápido esa postura, lo que tendríamos que hacer es utilizar Ultimate de Meliodas. Pero tampoco es estrictamente necesario ir de esa forma, ir rusheando. Entonces yo lo que termino haciendo, no sé si termino tirando Ultimate de Meliodas primero o no. Me la banco. Creo que al final aguanto un turno más porque dije, si se va a poner postura otra vez, mejor aguantemos. Es cierto que refleja daño, pero en comparación a lo que nos curamos y lo que recuperamos de vida en sí por cada turno, tampoco es tanto problema. Y de hecho fíjense que el daño está bastante mitigado. Y ahí vean que por el propio efecto de los debuffos grises que tiene Ratatosk, se va bajando vida. Bien, ya estamos llegando a lo que sería el piso 3, la parte complicada de este asunto. Y vamos a cambiar un poco de esa estrategia que teníamos anteriormente de llevarlo al tronco derecho, perdón. Si le digo brazo o tronco es lo mismo. Y lo que vamos a hacer es que intentar que permanezca en el medio la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Esto por qué? Si Ratatosk permanece en el medio, lo que va a ocurrir es que va a tener lo que sería una reducción de vida. Y esa reducción de vida es un debuffo gris que es permanente, no importa en qué tronco esté. Entonces, cada 2 turnos se va a poner esa desventaja en sí. Así que hay que tener quizás la suerte de que se mantenga ahí por un tiempito. Fuera de eso, bueno, acá como que dije, no voy a tentar a la suerte, voy a curar y vamos a ver qué pasa. Honestamente no sabía si se iba a pasar o no al tronco izquierdo o qué, pero bueno. Por las dudas dije, vamos a intentar hacer algo para no morir. Entonces tiré Ultimate de Elizabeth, que en teoría afecta a ese orden en particular. Y también tiré bufo de Elizabeth. Afortunadamente para mí se ha quedado en el medio. No sé si es que menos por menos es más. Es decir, si tiro Ultimate de Elizabeth, que aplica un bufo, y tiro otra carta que tira bufo, va y se queda en el medio. O es el hecho de que no use ninguna desventaja y también se quedó en el medio. No lo sé, gente, es muy raro. Bien. Acá lo que voy a hacer es tirar Ultimate, o eso pensaba, en tirar Ultimate de Meliodas para asegurar daño y quitarme ese tronco de encima. Ojo, no quiero que se quede en el medio eternamente porque si no perdemos la partida, sino que quería quitarme el tronco de la izquierda de forma tal de que no moleste. Muy bien, se queda en el medio otra vez. Y acá es donde entra la otra teoría.
en función de la cantidad de desventajas, es donde se va a mover la ardilla. Si le aplicamos una desventaja, se quedaría en el centro. Si le aplicamos 2 desventajas, sería hacia la izquierda. Y si le aplicamos 3 desventajas, se iría a la derecha. Ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo, le quitamos un tronco al asunto? Es decir, si quitamos el tronco de la izquierda. Básicamente, y yo es lo que pienso, es que Ratatosk, en vez de moverse al tronco que debería, se mueve al otro que puede moverse. ¿Qué quiero decir con esto? Si el tronco de la izquierda está muerto y tiene que moverse sí o sí, al tronco que le queda ir es hacia el de la derecha. Entonces nosotros, si utilizamos lo que serían las 2 desventajas que tenemos acá, ojo, no cuentan las ultimates en sí, tenemos chance justamente de eso, de poder dejarlo en la derecha. Vean, tiramos hemorragia, tiramos envenenamiento, acá realmente el orden no importa, y curamos con Ellie. Y fíjense que cae hacia la derecha, entonces eso está muy bien. Ahora en este punto, no sé si es en este momento o qué, va a empezar a aplicar lo que es el tema de las indigestiones alimentarias en gris. Creo que es en el turno siguiente. Y bueno, acá yo dije, vamos a intentar no debufear, vamos a simplemente atacar con Meli y con Ellie y curar un poquito. Acá Ratatosk va con todo, y más que nada para rollar la ultimate del Meliodas. Fíjense que ya nos aplicó una desventaja en gris, así que lo que va a empezar a pasar, que cuando tenga esas desventajas grises va a empezar a perder las inmortalidades. En este caso, por ejemplo, yo no me la quise jugar y estaba pensando, tengo que quitarme el tronco de encima en cuestión. Tendría que sacrificar a Valenti, eso es el único problema. Porque en cierto punto Valenti está más expuesta, ya que si no curo y le hacen focus a ella con la ultimate probablemente caiga. Pero sí o sí necesitaba quitarme o intentar quitarme encima ese tronco. Y acá mi teoría para mí se cumple, es el hecho de que Valenti atacó con su ultimate, le quedó una hemorragia al tronco del medio, pero como se la hemos quitado con Gloxinia, básicamente Ratatosk no se mueve porque es como si no hubiese aplicado ninguna desventaja. La verdad, honestamente no lo sé si funciona así, pero bueno, de momento está sirviendo. Acá terminamos de quitarnos encima del tronco y observen la vida de Ratatosk, porque en este punto de la partida, no usando cartas exageradamente fuertes de Meliodas, lo hemos dejado casi patitieso. Acá, como digo, lamentablemente Valenti cae, pero en el próximo turno él va a perder todas sus inmortalidades. Así que lo que tenemos que tratar de hacer es seguir ciclando con Elizabeth en la medida que se pueda y buscar la ultimate de Meliodas. Acá es cierto, tuve un poquito de suerte con las cartas de Ellie, que de hecho tengo varias para ciclar. Y bueno, vamos a esperar a ver qué hace Ratatosk, que no se tira la petrificación, va a atacar en área. Acá yo creía que iba a ir por Meliodas, menos mal que no ha sido así, fue por Gloxinia que aguantó. Y recuerden que como tenemos a Valenti muerta, tenemos un 10% de estadísticas ofensivas extra. Acá reviso un poco la vida, fíjense que le hemos bajado casi 1.000.000 de vida por efecto de las desventajas que le hemos aplicado por mantenerlo en el medio, eso es muy importante. Y de esta forma nos resulta bastante más sencillo poder terminar de fasear y de rematar a Ratatosk en este piso 3. Lo dejamos ahí casi tocadito, así que simplemente con esta carta dorada vamos a atacar y vamos a rematar a la ardilla. Muy bien, así fue entonces esta run de piso 1 a piso 3. Digo, la verdad que me sentí bien con el equipo, me ha gustado, pero no me siento tan cómodo con Gloxinia a la hora de rushear la pasiva de Meli. Este es un equipo un poco más seguro, más safe, más para ir de tranquis, que está bien, es lo que se necesita. Ya digo, no es tan complicado ir con este equipo. Es una dosis de buena suerte que habría que tener al final, nomás para que no se muera ninguno. Pero al final el objetivo está cumplido, que es pasar los 3 pisos y reclamar esas recompensas semanales. Así que bueno, semanales, eso. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado la guía, espero que les sea útil y nos vemos en la próxima. Adiós.